La cirrosis es un trastorno patológico en realidad. Su definición es histopatológica. Clínicamente sí podemos aproximarnos al diagnóstico de cirrosis, pero en realidad el diagnóstico es histopatológico. Y el diagnóstico se hace de la siguiente manera, con biopsia, obviamente. Y en esta, ¿qué tenemos que ver? La fibrosis, ¿no? Fibrosis. Entonces, primero vamos a repasar una parte de la conformación del lobulillo hepático y a partir de esto vamos a definir de mejor manera esta condición. Tenemos que recordar que el hígado se divide anatómicamente y funcionalmente en dos estructuras. La primera, anatómica, es el lobulillo, ¿no ve? Que tiene forma hexagonal. Aquí podemos ver aproximadamente esa forma hexagonal. Ya en el que en el centro está la vena central, obviamente, y en la periferia, ¿ya? Están las ramas portales. No nos olvidemos que el hígado recibe una doble irrigación, ¿no ves? Doble irrigación a partir de la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, rama de la aorta, y una irrigación, esa sería la irrigación nutricia, y la irrigación funcional que parte a partir de la vena porta. No nos olvidemos, la vena porta está formada por, ahorita les muestro, eso va a ser importante para entender igual la conformación de las colaterales que se abren a partir de la hipertensión portal. La vena porta está formada de la siguiente manera. Está formada a partir de la vena esplénica, que es esta, ¿no? La vena esplénica, y la vena mesentérica superior. Y la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica. Entonces, entre las dos, la vena mesentérica superior y la vena esplénica forman la vena porta, ¿ya? Y entonces la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática da 30% del flujo, ¿ya? Del flujo sanguíneo. Y la vena porta da 70% del flujo. Pero en concentración de oxígeno dan a 50% cada uno, ¿ya? Del consumo de oxígeno que realiza el hígado. Entonces, estas venas, la vena porta, junto con las arterias, las encontramos en la tríada portal. Ven acá. La arteria hepática, la rama de la vena porta y el conductillo biliar están en la tríada portal. Y estas, tenemos que entender esta parte igual, la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta, juntas drenan en el sinusoide hepático. ¿Ya? Las dos drenan en el sinusoide hepático, ¿ya? Que está entre los hepatocitos. Ahora veremos al sinusoide hepático cómo está formado. Estos son los hepatocitos, ¿ya? Los hepatocitos. Y aquí está el epitelio, no, perdón, el endotelio del sinusoide. Y entre el endotelio del sinusoide y la membrana en ribete del hepatocito encontramos el espacio de Dice, ¿no? D, I, S, S, E. Y en este espacio se encuentra esta célula que se llama la célula estrellada o la célula de Ito, ¿ya? Esta célula es importante en la patogenia de la cirrosis porque vamos a ver que si bien esta célula en situaciones normales es una célula quiescente, que su mayor función es la de almacenar lípidos, ¿ya? Almacena lípidos. Y entre estos lípidos, una vitamina liposoluble bastante importante es la vitamina A, ¿ya? El retinol. Pero en situaciones patológicas, esta célula estrellada ante estímulos inflamatorios se torna en una célula inflamatoria, ¿no? Como las células mesangiales a nivel renal, ¿recuerdan? Son las células inflamatorias del mesangio, estas van a ser las células inflamatorias del hígado, por así decirlo. Estas ante estímulos inflamatorios se van a convertir en células que van a producir matriz extracelular y van a ser las que eventualmente van a generar la cirrosis, ¿ya? Aquí volvemos a ver lo mismo, este es un sinusoide, vean el sinusoide. Entre el sinusoide y el hepatocito tendría que estar esta célula, ¿no? La célula de Ito o la célula estrellada. Y dentro del sinusoide se encuentra una célula verdaderamente inflamatoria, la célula de Kupffer, ¿no? Hemos dicho que es el macrófago del hígado. Y aquí están pasando la circulación del sinusoide. Luego, ¿qué más es importante? Entonces, ante diferentes estímulos, por ejemplo, una noxa, ¿ya? Que puede ser, como en la falla cardíaca, cualquier lesión que reciba el corazón va a terminar en falla cardíaca, no a largo plazo. Es igual en el hígado. Una lesión crónica sostenida en el tiempo va a generar lesión hepática con inflamación aguda a corto plazo, y esta inflamación aguda se va a convertir en inflamación crónica, y la inflamación crónica, recuerden, genera
reparación, ¿ya? Y cicatrices, ¿no? Entonces, esta cicatriz hepática va a ser la que va, en último caso, determinar la presencia de la cirrosis hepática o la fibrosis. Entonces, aquí encontramos las noxas, por ejemplo, el alcohol, o las hepatitis crónicas, ¿no? La hepatitis B y C que cronifican, y estas van a generar lesión hepática, entonces van a generar necrosis, ¿ya? Del hepatocito. Y el hepatocito, al romperse, va a liberar enzimas, va a liberar su contenido, y estos restos celulares van a generar quimiotaxis de más células inflamatorias y eventualmente la activación de los macrófagos hepáticos. ¿Recuerdan? Todos estos macrófagos hepáticos están revisando, ¿ya? La situación que se presenta en el contorno hepático. Entonces, estas células de Kupffer se van a activar y van a secretar factores de crecimiento y otras citocinas que, como en la mayoría de los casos de la inflamación aguda, son la interleucina 1, el factor necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, ¿no? Y estas van a activar a otros monocitos para que se conviertan en macrófagos, y estos macrófagos van a activar ahora sí a la célula de hito, ¿vean? A la célula de hito o a la célula estrellada. Y esta célula estrellada va a generar un ciclo de retroalimentación en la que va a generar más quimiotaxis de otras células inflamatorias, y eventualmente esta célula de hito se va a convertir en un miofibroblasto, ¿ya? Miofibroblasto. Y este miofibroblasto va a ser el que va a producir matriz extracelular, y esta matriz extracelular va a estar formada por principalmente colágeno. Y hay colágeno tipo 1, ¿ya? El colágeno tipo 1. Y de esta manera se va a llevar a cabo la fibrosis. Y esta fibrosis va a generar regeneración nodular con pérdida de la estructura del hepatocito, del lobulillo hepático. Y se va a presentar la cirrosis con todas las complicaciones que esto implica, ¿ya? Para resumir, lo importante de todo lo que les he comentado es lo siguiente: es que cualquier lesión hepática va a generar daño hepático. Este daño hepático va a producir inflamación a corto plazo, que va a activar a las células inflamatorias hepáticas, que van a activar a la fibrosis, ¿ya? La fibrosis. Y esta fibrosis va a generar cirrosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante de acá? Que se van a terminar formando los nódulos de regeneración. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la estructura normal del hígado. Aquí encontramos a la vena central, ¿ya? La vena central, la vena terminal central. Y esta es la parte del endotelio fenestrado que se encuentra en el sinusoide, ¿ya? Y esta es la triada portal, en situaciones normales. Pero en situaciones patológicas, vean, las células de hito que estaban aquí, estas verdecitas, las células estrelladas, se convierten en miofibroblastos, que son estas naranjas y estas verdes, que van a llenar de colágeno a todo el intersticio que se encuentra entre los lobulillos. ¿Y esto qué va a generar? Disminución de la luz de los capilares fenestrados, ¿ya? O de los sinusoides. ¿Y esto qué va a generar? En una de las complicaciones, la hipertensión portal, ¿no? Porque ¿recuerdan cómo estaba determinado el flujo? El flujo estaba determinado a partir de la presión y era inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, y la resistencia a su vez estaba determinada por el radio, ¿no? Si disminuía el radio la luz de un vaso, aumentaba la resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo. Entonces, y también la presión, podemos convertir solamente la fórmula, la presión es directamente proporcional a la resistencia. Entonces, si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Se produce la hipertensión portal con todas las implicaciones que esta conlleva, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales células que determinan la cirrosis? Las células estrelladas que producen matriz extracelular, principalmente colágeno de tipo 4. El diagnóstico gold estándar, o sea, el diagnóstico de la cirrosis, se debería hacer con la biopsia, pero no se hace, ¿no? Porque es muy traumático. Y en realidad, les adelanto igual esto, vamos a ver que tiene que tener una hepatopatía crónica, tiene que tener 6 meses estable antes de realizar la biopsia, ¿ya? Esto lo indica Harrison igual. Una hepatopatía alcohólica tiene que tener 6 meses estable, en estado estable, antes de realizar la biopsia. Se pensaba que la cirrosis era un fenómeno irreversible, pero ahora ya se sabe que es reversible, ¿ya? Diferentes estudios han determinado que es reversible, y principalmente en 3 casos, que igual los aclara Harris: la hepatitis crónica C, para la que ya se cuenta con tratamiento; la hemocromatosis, y el tratamiento, la hemocromatosis, recuerden, es una alteración en el metabolismo del hierro, en la que el hierro se acumula en el hígado.
Y el tratamiento son las flebotomías frecuentes, ¿ya? Y la hepatopatía alcohólica. El cese del alcoholismo es el principal tratamiento a largo plazo de la hepatopatía alcohólica, como del EPOC, ¿no? El cese del tabaco es el principal tratamiento a largo plazo en el EPOC y este es el que más disminuye la mortalidad. Igual es en la hepatopatía alcohólica. La principal medida que disminuye la mortalidad a largo plazo es el cese del alcoholismo. Luego, la cirrosis se la puede clasificar de varias maneras. Una de estas es clasificarla en compensada y descompensada. Ahorita vamos a ver en qué consiste la fase descompensada. Pero cuando ya presenta complicaciones, o sea, se descompensa, el tratamiento es el trasplante. ¿Ya? Es el trasplante. No hay otra medida. Es como en las glomerulonefritis, ¿no? En la enfermedad renal crónica. El tratamiento de oro, ¿cuál era? El trasplante renal, ¿no? Aquí igual es el trasplante hepático. Ahora, la cirrosis va a tener dos tipos de complicaciones principalmente. Una estructural, que va a estar determinada por la hipertensión portal, principalmente, o sea, como hemos visto, disminuye la luz del sinusoide y aumenta la presión. Pero esta presión no solo se va, este aumento de presión no solo se va a deber a las alteraciones estructurales. Ya vamos a ver que hay alteraciones funcionales que determinan la hipertensión portal también. Pero el principal mecanismo de la hipertensión portal es la alteración estructural. Y la alteración funcional va a determinar la disfunción hepatocelular. Y entre las alteraciones funcionales que vamos a encontrar en el hígado van a ser el déficit de las funciones que el hígado realizaba. El metabolismo de la bilirrubina va a determinar, la alteración en el metabolismo de la bilirrubina va a determinar la presentación de ictericia. Recuerden que el hígado es el principal sitio de formación de proteínas del líquido extracelular, por tanto, la coagulación va a estar alterada, va a haber hipoalbuminemia y se encarga el hígado del metabolismo, principalmente de los cuerpos nitrogenados derivados de las proteínas. Y estas, a su vez, van a ser las que van a degradarse en amonio. ¿Recuerdan? Y el amonio tiene que transformarlo en urea. Si esto no sucede, estos tóxicos derivados de las proteínas van a generar la encefalopatía hepática, que la vamos a revisar, pero solo se las nombro ahora. Entonces, este cuadro igual nos presenta Harrison. ¿Cuáles son las causas de la cirrosis? Y la principal causa es el alcoholismo. ¿Ya? Dice que más de la mitad de los casos de cirrosis son a causa del alcoholismo. La segunda en frecuencia son las hepatitis virales. No recuerden las dos que cronifican son la hepatitis B y la hepatitis C. Otra causa de cirrosis es la hepatitis autoinmunitaria, que vamos a revisar, la esteatosis no alcohólica, secundaria al síndrome metabólico, y la cirrosis biliar. ¿Ya? Estas son las principales causas de cirrosis, pero la principal es el alcoholismo. Entonces revisaremos primero la cirrosis de causa alcohólica. El alcohol a nivel hepático va a generar tres grandes lesiones, ¿ya? En general, la hepatopatía crónica, la hepatitis y la cirrosis, ¿ya? Que siguen este curso. A corto plazo, las lesiones provocadas por el alcohol van a generar esteatosis hepática. Esta esteatosis hepática va a eventualmente continuarse con la esteatohepatitis alcohólica, ¿ya? Y esta en un continuo va a declinar en una cirrosis alcohólica. Pero la esteatohepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica pueden descompensarse en una hepatitis aguda alcohólica. Entonces hay que diferenciar estos cuatro estadios. El primero es la esteatosis hepática en la que es reversible, esto es importante, es reversible, porque en esta fase solo en el hepatocito se han depositado lípidos, ¿ya? Solo se han depositado lípidos. El hepatocito solo está lleno de lípidos y no tiene ninguna alteración fibrosa, o sea, no hay alteraciones crónicas. Y tampoco hay inflamación, ¿ya? No hay inflamación. Entonces, en esta fase, las enzimas hepáticas, la LT y la ST, van a estar normales, ¿ya? Porque no hay lesión hepática. ¿En qué situaciones se elevan las enzimas hepáticas? Cuando se rompe la membrana del hepatocito y estas enzimas salen a la circulación, ¿no? Como en las lesiones cardíacas, en los síndromes coronarios se liberan las enzimas cardíacas. En este caso, las enzimas hepáticas se liberan cuando existe inflamación y lesión subsecuente de las membranas de los hepatocitos.
Entonces, en la esteatosis hepática, las enzimas están normales y esta lesión es reversible. La segunda fase es la esteatohepatitis. En esta, las enzimas hepáticas ya comienzan a elevarse. Y no olviden que la relación de ambas, de la ALT y la ST, debería ser de 1 a 1, ¿no? Pero en las lesiones de causa hepática, la que predomina es la AST, la aspartato aminotransferasa, y la alanino aminotransferasa es menor en relación. Las dos se elevan, pero la relación es 2 a 1. ¿Ya? La AST se eleva al doble y la ALT se eleva, pero en relación a la AST solo es la mitad. Y si esta esteatohepatitis continúa en el tiempo, va a degenerar en la cirrosis alcohólica. ¿Ya? La cirrosis alcohólica es un proceso irreversible, ¿ya? En relación a la esteatosis hepática, ¿ya? Y estas dos, tanto la esteatosis alcohólica como es la esteatohepatitis como la cirrosis alcohólica, pueden tener episodios agudos de hepatitis aguda alcohólica, que vamos a ver en un instante en qué consiste esta, una escala para medirla y el tratamiento que se realiza. Luego, el alcohol no solo provoca la cirrosis alcohólica, sino que también favorece al desarrollo de cirrosis por otras causas. Principalmente dos, la cirrosis por hemocromatosis y la cirrosis por virus de hepatitis C. ¿Ya? Luego, la fibrosis que provoca la cirrosis hepática, la cirrosis alcohólica, es una fibrosis centrolobulillar. ¿Recuerdan? El hígado tiene una parte central, centrolobulillar, y esta es la que se lesiona primero. La cirrosis también patológicamente se puede dividir en dos, en una micronodular y una macronodular en relación al tamaño que estas pueden tener, y el punto de corte es 3 milímetros. Si el nódulo de regeneración a la biopsia mide menos de 3 milímetros, se dice que una cirrosis es micronodular. Si mide más de 3 milímetros, se dice que es macronodular. La cirrosis alcohólica generalmente provoca de inicio cirrosis micronodular, pero cuando se suspende el tratamiento con alcohol y el hígado se va, cuando se suspende el alcoholismo, perdón, el hígado va regenerándose y forma macronódulos, ¿ya? Entonces, en etapas de regeneración del hígado se puede presentar una cirrosis mixta, tanto micronodular como macronodular. Entonces, en conclusión, la cirrosis alcohólica puede cursar con los dos estadios, ¿ya? En la patogenia, Harrison indica que 66% de la población mundial al menos bebe una vez al año, 7% consume más de 2 bebidas por día y es la 10ª causa de muerte en general a nivel mundial, el alcoholismo, ¿ya? O el consumo de alcohol. En la cirrosis genera el 40% de muerte. El alcoholismo, la cirrosis, perdón, genera el 45% de muerte en pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos que van a fallecer, el 40% lo hace por cirrosis. Y el mecanismo de lesión a partir del alcohol es el siguiente. El alcohol, no olviden, es una sustancia liposoluble, ¿no? Entonces pasa todas las membranas. Se comienza a absorber a partir de la boca, en realidad. Y su metabolismo inicia con la alcohol deshidrogenasa citosólica gástrica. Ya es la principal enzima que va a metabolizar el alcohol, la alcohol deshidrogenasa. ¿Ya? También hay otras dos enzimas que ayudan al metabolismo del alcohol. La enzima microsomal que metaboliza el etanol, la MEOS, y la catalasa peroxisómica. Ya estas tres enzimas se van a encargar del metabolismo del alcohol. Ahora, la alcohol deshidrogenasa va a metabolizar al alcohol en acetaldehído, ¿ya? Y el acetaldehído es una sustancia reactiva que eventualmente tiene que ser metabolizada por la aldehído deshidrogenasa en acetato. Pero el acetaldehído va a ser la que va a generar, se va a unir a proteínas, ¿ya? Se va a unir a proteínas y las va a desensibilizar. ¿Ya? Y este es el mecanismo patogénico por el cual el alcohol genera la lesión en las membranas de las células de los hepatocitos, el acetaldehído, ¿ya? El acetaldehído es el tóxico, en último caso, a partir del alcohol que genera la lesión. El etanol en las células hepáticas genera la acumulación de triglicéridos, ¿ya? Ese es su mecanismo patogénico igual. Al captar ácidos grasos y reducir su oxidación. O sea que los ácidos grasos deberían reducirse hacia cuerpos cetónicos, ¿no? Pero estos no se reducen
¿ya? No se reducen. Y los ácidos grasos más bien terminan formando triglicéridos. No se olviden que un triglicérido son tres ácidos grasos y un glicerol. Entonces, los ácidos grasos no pueden degradarse hacia acetato y terminan formando triglicéridos. Los triglicéridos se acumulan en el hígado, ¿ya? Y generan la lesión hepática, ¿ya? La primera fase de la lesión hepática por alcohol, la esteatosis hepática. ¿Y cuál era el principal tóxico a partir del alcohol? El acetaldehído. El acetaldehído genera la formación de especies reactivas de oxígeno. Y estas dos, el acetaldehído y las especies reactivas de oxígeno, son las que activan a las células de Kupffer. ¿Recuerdan? Las células de Kupffer, que eran los macrófagos que generan la inflamación a nivel hepático. Y esta activación de las células de Kupffer va a provocar la secreción de citocinas inflamatorias, que eventualmente son formadoras de fibras de colágeno, y van a activar a las células estrelladas. ¿Bien? ¿Recuerdan todo lo que hemos revisado al principio? El etanol genera la acumulación de triglicéridos. Los triglicéridos y el acetaldehído van a ser tóxicos para las células hepáticas, que se van a romper, ¿no? Eso hemos visto en el primer cuadro. Van a activar a las células de Kupffer. Las células de Kupffer van a activar a las células estrelladas, que se van a convertir en miofibroblastos. ¿Bien? Ahora, las manifestaciones clínicas de la cirrosis secundaria al alcohol van a ser, obviamente, primero el consumo de alcohol, ¿no? Son pacientes que tienen antecedente de consumo de alcohol. Ahora van a existir síntomas no específicos, y entre estos van a estar el dolor a nivel de la región hepática, el cuadrante superior derecho. Va a haber fiebre, náuseas, vómitos, todas estas secundarias a la distensión de la cápsula de Gleason. ¿Recuerdan? La fiebre no, pero las náuseas y los vómitos sí, secundarias a la distensión de la cápsula de Gleason, que es la que rodea al peritoneo visceral del hígado. Luego puede haber anorexia, igual por esta causa, y malestar en esa región. Y las complicaciones que se van a presentar, vamos a revisarlas al final, van a ser las mismas que se van a presentar para todas las cirrosis en último caso, que son la citis y el edema y la hemorragia digestiva alta. En el examen físico, en específico, le estamos hablando de la cirrosis de causa alcohólica. Vamos a encontrar el hígado agrandado en las primeras fases, porque en las fases crónicas, al igual que el riñón, disminuye de tamaño, ¿no? Porque se fibrosa. Ictericia, eritema palmar, telangiectasias, hipertrofia de parótida, dedos hipocráticos, emaciación, edema, ascitis. Ahorita vamos a revisar el mecanismo de formación de estos. La disminución del vello corporal, la ginecomastia, la atrofia testicular y la menorrea. ¿Bien? Se producen por las siguientes situaciones. Recuerden que el hígado es el sitio de metabolismo de todas las sustancias que tengan que convertirse en eliminables, ¿ya? Sucede lo siguiente. Las hormonas pueden ser de dos tipos. Bueno, una de las tantas clasificaciones. Pueden ser liposolubles y otras van a ser hidrosolubles. Ahora, estas liposolubles son derivadas de ácidos grasos y otras son derivadas del colesterol. Estas derivadas del colesterol, entre estas vamos a encontrar las hormonas esteroideas, ¿no ven? Todas estas derivan del colesterol. Entonces, hormonas esteroideas. Ahora, estas hormonas liposolubles, recuerden, si es liposoluble puede pasar las membranas de cualquier célula, ¿no ven? Pero para eliminarse, todas las sustancias, para eliminarse a nivel del organismo, tienen que convertirse de liposolubles a hidrosolubles, ¿no? Porque si queremos eliminar una sustancia liposoluble a nivel de los túbulos renales, va a volver a entrar a la célula del túbulo renal y se va a reabsorber. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que una sustancia liposoluble, sea cual sea, se elimine, tiene que convertirse en hidrosoluble. Entonces, tenemos que convertir esta hormona liposoluble, que puede ser un derivado del colesterol, por ejemplo, una hormona esteroidea, digamos, el estrógeno, ¿no es una hormona esteroidea? Entonces, este estrógeno tiene que pasar de ser liposoluble a hidrosoluble. ¿Y quién realiza esta transformación? El hígado, ¿no? El hígado transforma al estrógeno hidrosoluble en un estrógeno, perdón, al estrógeno liposoluble en un estrógeno hidrosoluble. ¿Y cómo lo hace? Lo conjuga, ¿no? Conjuga con glucurónidos para que pueda ser eliminado por la bilis y, si se reabsorbe en el tubo digestivo, eventualmente eliminado por la orina, ¿ya? Pero si el hígado está alterado por un proceso crónico de cirrosis, hemos visto que hay dos alteraciones, ¿no? Estructurales y funcionales. En las funcionales el hígado pierde la capacidad de realizar su función metabólica. Entonces no va a metabolizar a las hormonas
en este caso liposolubles al estrógeno. Entonces va a haber incremento de estrógeno. ¿Se dan cuenta? Va a aumentar el estrógeno, principalmente en los hombres, va a aumentar el estrógeno. En las mujeres no tendría mucho problema, pero en los hombres sí este estrógeno va a generar complicaciones. Y ahí vamos a ver estas cuáles son. ¿Bien? Todas las que están en naranja son secundarias al hiperestrogenismo. Recuerden que el estrógeno es una hormona esteroidea, pero que entre sus funciones están las de vasodilatar. Recuerden, es una hormona vasodilatadora. Y entonces va a generar la dilatación de los capilares y de esta manera se van a formar los nevos en araña, ¿no? Las venas en arañita. Ahorita vamos a ver otra más. Luego genera el hiperestrogenismo, la alopecia pectoral, la ginecomastia en los varones, ¿ya? La alteración del vello corporal en los varones y como vasodilata los vasos capilares, va a generar eritema palmar y atrofia testicular, ¿ya? Principalmente en varón. Luego, otra de las características clínicas que genera la lesión hepática son las secundarias a la insuficiencia hepática. Y en estas están, ahora las vamos a adelantar, luego las vamos a describir mejor, son la alteración en el metabolismo de los cuerpos nitrogenados. Esto genera el coma hepático, ¿ya? La ascitis se va a producir principalmente por la retención de líquidos. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Y la anemia. Ya la anemia por causa hepática tiene varios orígenes. Una es la disminución de la absorción de hierro, ¿ya? Otra es el alcohol genera directamente toxicidad a nivel de la médula ósea. Y otra es el hiperesplenismo. Vamos a ver que la hipertensión portal, recuerdan que el vaso drenaba en el hígado, ¿no ven? La sangre del vaso drena en la vena porta y la vena porta en el hígado. Entonces, si hay hipertensión portal, el vaso se va a agrandar. Y recuerden dónde se lleva a cabo la hemocateresis o la muerte de los eritrocitos, en el vaso, ¿no ven? Entonces, un vaso más agrandado va a generar más muerte de eritrocitos. Entonces, va a haber otra causa de la anemia, va a ser el hiperesplenismo. Y otra causa es el hígado, recuerden, es un filtro de tóxicos, entonces eventualmente la sangre se va a encontrar en una situación de concentración elevada de toxinas y esta anemia va a ser secundaria al aumento de toxinas, ¿ya? En la sangre. Entonces ya hemos visto estas manifestaciones. Ahora, ¿cómo se valora en los estudios laboratoriales la cirrosis hepática? En un estadio incipiente vamos a encontrar todos los laboratorios normales, ¿no? En una etapa avanzada recién vamos a encontrar la anemia por las causas que hemos descrito y existe una situación particular en la cirrosis hepática que se denomina el síndrome de Sierre, ¿ya? Esto lo describe igual Harris. Es una anemia hemolítica, ¿ya? Es una anemia hemolítica que se acompaña de disfunción hepática. Entonces tiene todos los componentes de una anemia hemolítica, ¿no? ¿Cuáles son estos? Aumento del índice de reticulocitos. Porque no se olviden que la médula ósea, ante la disminución de los glóbulos rojos, comienza a liberarse cada vez formas más jóvenes de estas, entonces aumentan los reticulocitos. Luego, los componentes de los glóbulos rojos se liberan a la circulación y hay incremento de bilirrubina indirecta. La hemoglobina se podría filtrar a nivel de los túbulos renales y hemos visto que es un tóxico tubular directo, ¿no? Entonces hay que neutralizarla con algo y esta es la aptoglobina. Entonces disminuyen los niveles de aptoglobina que se están uniendo a la hemoglobina. Y luego hay aumento de fosfatasa alcalina, ya que se encuentra en elevadas concentraciones dentro de los glóbulos rojos. Entonces, estos son los componentes laboratoriales de una anemia hemolítica, junto con la disfunción hepática, conforman el síndrome de Sierre, ¿ya? Que así está descrito en Harrison. Las bilirrubinas de inicio en la cirrosis alcohólica están normales y luego se ve. El tiempo de protrombina está prolongado y esto hay que diferenciarlo. No responde a vitamina K. ¿Ya recuerden? ¿Qué nos mide el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina nos mide la actividad de la vía
extrínseca, ¿ya? La actividad de los factores dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Entonces, estaríamos midiendo indirectamente a la actividad de la vitamina K. Pero recuerden que la vitamina K es cofactor de enzimas que van a activar a estos factores de la coagulación, pero ¿quién activa estas enzimas? El hígado, ¿no? Entonces, si el hígado no funciona, no interesa que haya vitamina K o no haya vitamina K, ¿para qué activa estos factores de la coagulación? Entonces, hay alteración del tiempo de protrombina, pero que característicamente no responde a la vitamina K. Y vamos a ver que existen cirrosis en las que sí el tiempo de protrombina responde a la vitamina K. Estas van a ser las cirrosis secundarias a colestasis. Colestasis. Porque en la colestasis no hay secreción de ácidos biliares. Si recuerdan lo que hemos revisado, los ácidos biliares sirven para la absorción de grasas. La vitamina K es una vitamina liposoluble derivada de las grasas. Entonces, al no haber vitamina K, al no absorberse vitamina K por la disminución de ácidos biliares, entonces la que no estaría en adecuadas concentraciones es la vitamina K. Entonces, en las cirrosis secundarias a colestasis, todavía, si es que no hay lesión hepática, el tiempo de protrombina responde a vitamina K, ¿ya? En las cirrosis secundarias a colestasis, que vamos a ver, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, que son cirrosis, causas de cirrosis secundarias a colestasis, todavía el tiempo de protrombina responde a vitamina K. Mientras que en las causas de cirrosis secundarias a lesión directa del hepatocito, como en la cirrosis alcohólica, el tiempo de protrombina no responde a vitamina K. Luego, otra vez, la relación entre las enzimas hepáticas, la aspartato aminotransferasa, 2 veces elevada en relación a ALT, y la plaquetopenia. El mecanismo de la plaquetopenia es el mismo que el de la anemia, ¿ya? En realidad hay pancitopenia en la hipertensión portal secundaria al hiperesplenismo. El vaso es el lugar donde se degradan las células rojas, las células blancas y las plaquetas. Entonces, esta al ser más grande genera la destrucción de las 3 series celulares. Para el diagnóstico de la cirrosis de causa alcohólica, es necesario saber si el paciente consume bebidas alcohólicas, ¿ya? Es el requisito. Y se puede confirmar el diagnóstico con la biopsia. Pero la biopsia, esto es importante, igual lo recalca Harrison varias veces, tras 6 meses de estabilización en una situación aguda. Entonces no se puede realizar la biopsia en agudo. Y el tratamiento de la cirrosis alcohólica es la abstinencia, ¿ya? La abstinencia y el buen estado nutricional. Luego hay un fármaco que sirve para dejar de beber, que es el acamprosato de calcio, ¿ya? Su mecanismo de acción es estabilizar a los receptores de glutamato. Ya esto no lo indica Harrison, pero recuerden que en el funcionamiento, bueno, a grandes rasgos, en el funcionamiento neuronal tiene que haber un equilibrio entre neurotransmisores excitadores, y el principal es el glutamato, y entre neurotransmisores inhibidores, y el principal es el GABA. Recuerden que el alcohol es un agonista GABA, ¿no? Es un inhibidor del sistema nervioso central en realidad. Entonces, a corto plazo, ¿qué genera? A corto plazo, el exceso de alcohol genera incremento del estímulo GABA, ¿ya? Incremento del estímulo GABA. Y este incremento del estímulo GABA, ¿qué va a hacer? Va a generar la disminución de receptores GABA a nivel del sistema nervioso central y aumento de los receptores glutamato, ¿ya? Por eso se produce el síndrome de abstinencia en realidad, porque el aumento del alcohol genera un estado de aumento de receptores GABA, de actividad GABA, perdón. Y este aumento de actividad GABA, si ha disminuido, si ha aumentado la actividad GABA, entonces las células, las neuronas, van a buscar defenderse de alguna manera disminuyendo sus receptores, ¿ya? Van a disminuir sus receptores GABA porque están siendo muy inhibidas, ¿no? Este estado de hiperestimulación GABA va a provocar que las células neuronales se traten de defender disminuyendo los receptores GABA, ¿ya? Y estos receptores, este
junto con esta disminución de los receptores GABA, van a aumentar los receptores de glutamato. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Un estado de inhibición va a generar, va a buscar defender, las neuronas van a buscar defenderse, disminuyendo los receptores GABA y aumentando los receptores de glutamato, los receptores excitadores. ¿Ya? Pero ahora imaginémonos que ha dejado de consumir esta persona alcohol, ¿ya? Pero ¿en qué situación ha quedado? En una situación de baja concentración de receptores GABA y alta de glutamato. Entonces, cualquier concentración de glutamato va a activar a la elevada concentración de receptores que ya existían. Entonces va a haber hiperexcitabilidad. ¿Se dan cuenta? Este es el mecanismo de formación del síndrome de abstinencia. Entonces el paciente se va a tornar hiperexcitable. Entonces el acamprosato, ¿qué hace? Estabiliza a los receptores de glutamato. Ese es el mecanismo de acción que tiene este. Y luego el Harrison igual indica que en los pacientes con cirrosis no se tiene que usar paracetamol, recuerden, porque es un tóxico hepático directo. El paracetamol, recuerden cómo se metaboliza. Se metaboliza por glucoronidización, ¿ya? Hacia sulfatos de paracetamol y hacia glucurónido de paracetamol. Pero estas vías se saturan. Ya si hay mucho paracetamol, o sea, mucha concentración de paracetamol por una elevada dosis, estas vías se van a saturar y el paracetamol va a tener que metabolizarse hacia otra vía y se metaboliza la vía del citocromo P2A1, ¿ya? Pero esta vía lo metaboliza hacia un xenobiótico que se llama NP-benzilquinoneimida 1, ¿ya? Y esta es un tóxico directo para las células hepáticas, ¿ya? Es un tóxico para las células hepáticas. Y para neutralizar esta toxicidad que genera, la célula consume todo el glutatión que tiene. Ya no se olviden que el glutatión es una especie de oxígeno antioxidante, ya es antioxidante el glutatión. Por eso, el tratamiento de la intoxicación por paracetamol es la N-acetilcisteína, ¿no ve? Porque la N-acetilcisteína es donadora de glutatión. Y este glutatión ya va a ser utilizado para ayudar al metabolismo del NPBQ1, ¿ya? Entonces, el paracetamol se puede usar, pero en dosis menos de 2 gramos por día. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Tampoco se pueden usar AINES, ¿ya? En los pacientes que tienen cirrosis, porque se puede descompensar su cirrosis. Vamos a ver que es el mismo mecanismo que de la falla cardíaca. Las prostaglandinas son las que mantienen el flujo renal en los pacientes cirróticos. Entonces, si usamos AINES, vamos a disminuir su filtrado glomerular por el mecanismo que ayer habíamos visto igual en la lesión renal aguda. Entonces, si queremos usar un analgésico, tenemos que usar paracetamol, pero en dosis menores de 2 gramos, ya en pacientes que tienen cirrosis principalmente alcohólica. Los glucocorticoides en el tratamiento de la cirrosis alcohólica se usan solo en esta fase, ¿ya? En la fase de la esteatohepatitis, perdón, de la hepatitis aguda alcohólica. Solo se usan los corticoides en esta fase, ¿ya? Se usa una escala que se llama la escala de Madre, que es la siguiente. Harrison no la llama así como escala de Mayer, solo la llama como DE, una escala de E. Y esta se calcula de la siguiente manera: el tiempo de protrombina en segundos del paciente, que debe estar alargado, ¿no? Porque es un paciente que tiene alteración de la función hepática. Con el control se hace la resta, se multiplica por 4.6 y se suma la bilirrubina. Si este da un resultado de mayor de 32, entonces estamos ante una hepatitis aguda alcohólica y se tiene que usar glucocorticoides, ¿ya? Pero si no hay infección, eso aclara Harris, para una DF de 32. Luego, se puede usar igual un fármaco que se llama pentoxifilina. En realidad, la pentoxifilina es un hemorreológico, ¿ya? Ese grupo de fármacos pertenece, pero disminuye el factor de necrosis tumoral alfa. Y recuerden que el factor de necrosis tumoral alfa es una citocina profibrótica. Entonces, pues, ha sido estudiado su uso en la cirrosis de causa alcohólica. Y el infliximab y el etanercept, recuerden, igual son anticuerpos monoclonales que bloquean la función del factor necrosis tumoral alfa. Entonces, también se pueden usar en esta cirrosis, pero se ha visto que no mejoran la supervivencia. Y otra vez el acamprosato cálcico y no utilizar paracetamol. Luego, entre las manifestaciones que igual indica Harrison que se presentan en la cirrosis alcohólica, están otra vez el eritema palmar, que ya hemos visto, las vénulas, los nevos en araña, ¿ya? Que tienen esta particularidad.
son los angiomas en araña que en el centro están formados por una arteriola y tienen su capilarización. Entonces, esto es del libro de semiología igual. Se presiona la parte central y si se dan cuenta, palidece todo, ¿no? Ya han desaparecido. Y se la suelta y otra vez aparece la capilarización. Entonces, esto nos indica que este angioma es secundario a vasodilatación capilar, secundario al hiperestrogenismo que se produce en la cirrosis, secundario a la disminución del metabolismo de estas hormonas sexuales. Luego, otra manifestación son las uñas de Mueck, ¿ya? Y estas uñas de Mueck se deben a la disminución de la albúmina que se presenta en la cirrosis hepática, ¿ya? Porque recuerden que la albúmina se produce en el hígado. Entonces, son bandas blancas, ya que se presentan en la formación en el lecho unguial, y obviamente la uña va creciendo y va dejando estas marcas blancas. Entonces, a partir de este, incluso podemos ver, calculando, ¿no? Aproximadamente si la uña crece 1 milímetro por semana, podríamos decir qué etapa ha tenido una recaída en el alcohol, por ejemplo, el paciente. ¿Ya? Luego, las otras dos causas de hepatitis crónica son la hepatitis viral C y la hepatitis viral B. La que más cronifica, recuerden, es la C, no es C de cronificación. 80% de los casos cronifica, mientras que la hepatitis B solo el 5% de los casos cronifica. Y ambas provocan la misma cantidad de porcentaje de cirrosis. ¿Se dan cuenta? 20% de los pacientes que han cronificado con hepatitis C cronifica y 20% de hepatitis B cronifica igual, pero la diferencia está en que de los que se han infectado con hepatitis C, 80% cronifica y con hepatitis B, 5 nada más. Luego, los virus de hepatitis, como han repasado, no son citopáticos directamente, ¿ya? En realidad, el daño que generan está relacionado con mecanismos inmunes. ¿Ya? Lo que generan es lo siguiente. Este es un hepatocito y el hepatocito se ha infectado por un virus de la hepatitis, ¿no? Entonces, recuerden que todas las células tienen como un carnet, ¿no? Que es el complejo mayor de histocompatibilidad 1, ya todas las células lo tienen, mientras que solo las presentadoras de antígeno tienen el 2, ¿no? O HLA también se llama el HLA-1. Entonces, dentro del procesamiento de proteínas extracelulares o que van a ser presentadas al medio extracelular, todas las células, en este caso el hepatocito, metabolizan al virus de la hepatitis, ya en este caso, y eventualmente lo presentan hacia el exterior. Entonces, todas las células del organismo llevan a cabo este proceso, ya con todas sus proteínas, para ver que están metabolizando de manera adecuada todos los componentes celulares. Entonces, todas presentan esto. Y eventualmente siempre vienen igual, son como unos policías, las células natural killer, ¿no? Que reconocen a estas HLA. Entonces, si presentan a componentes antigénicos que reconocen estas natural killers, no sucede nada. Pero si eventualmente el virus de hepatitis tiene que ser presentado de esta forma, la natural killer no la va a reconocer como propia, entonces la va a lisar, ¿ya? Entonces va a degradar a este hepatocito. Por eso es que el virus de la hepatitis per se no es tóxico, ¿se dan cuenta? Lo que genera es que se presenten antígenos extraños en la membrana del hepatocito que reconoce el sistema inmune innato a partir de las células natural killer, aunque también puede ser el sistema adquirido, ¿no? A partir de las células CD8, pero principalmente lo hacen las natural killers y por mecanismos que no los vamos a explicar ahora, genera la lesión de la membrana del hepatocito, su degradación y su lisis, ¿ya? Ese es el mecanismo. Por eso se dice que no generan daño citopático directo, no son citopáticamente directas, ¿no? Como el SIDA, por ejemplo. Mientras que su daño es regulado por mecanismos inmunes. Eventualmente, estas igual van a generar fibrosis y nódulos de regeneración. A diferencia del caso de la cirrosis alcohólica, el hígado es pequeño, ¿no? Y puede presentar, al igual que en la cirrosis alcohólica, cirrosis macro y micronodular. Pero estas dos se presentan juntas. En la cirrosis alcohólica, recuerdan que en la primera fase era micronodular y en el tratamiento o en el abandono del alcohol recién se presentaba la forma macronodular. Ahora, en la hepatitis B, en la biopsia, los marcadores que vamos a ver van a ser los antígenos core y los antígenos de superficie. Recuerden, el antígeno core no se puede ver en la circulación sanguínea en las hepatitis, ¿no? La única forma de ver el antígeno core es en la biopsia. Están en la membrana de los hepatocitos.
Y este es el antígeno que reconocen las células natural killers. Este antígeno es reconocido como antígeno extraño y se destruye al hepatocito. Y en la biopsia es característico de la hepatitis B que los eritrocitos, perdón, los hepatocitos se vean en vidrio esmerilado. ¿Ya? Recuerden, el virus de la hepatitis B es DNA y todos los demás son RNA. ¿No? Entonces, para su detección, igual podemos hacer la medición directa de RNA del virus C o del DNA del virus B. Y el tratamiento, obviamente, es de las complicaciones, como en todos los tipos de cirrosis. Y en el virus de hepatitis B se pueden usar antivirales como la lamivudina, el adefovir, la termibudina, el entecavir, el tenofovir y el interferón gamma pegilado. ¿Ya? Pero este es importante no usarlo en cirróticos, ya eso lo aclara igual Harris. Porque este interferón, recuerden, es como en la situación, ¿se recuerdan? Alguna vez hemos hablado de los pirógenos endógenos, ¿no? Las citocinas que van a generar fiebre. Y entre estas están el interferón gamma. Entonces, el interferón gamma, si bien ayuda a la lisis de los virus a partir de las células del sistema mononuclear, van a generar síntomas constitucionales. ¿Ya? Entonces, por eso no se tiene que usar en pacientes cirróticos. Luego, para el virus de hepatitis C, se usa igual interferón y ribavirin. Luego, entre otras causas de la cirrosis están la hepatitis autoinmune, ¿ya? Y el hígado graso no alcohólico. La hepatitis inmune es una forma autoinmunitaria en la que el sistema inmune degrada a los hepatocitos, ¿ya? Pero esto es importante, esta hepatitis autoinmune va a tener una fase inflamatoria, ¿ya? Va a tener una fase inflamatoria en la que el sistema inmune está atacando a las células de los hepatocitos. Sin embargo, luego de esta fase inflamatoria, como en todos los procesos inflamatorios, se va a producir la cirrosis, ¿no? La cirrosis. Pero el tratamiento solo es útil en esta fase inflamatoria, ¿ya? En la cirrosis establecida ya no. ¿Cuál es el tratamiento en la fase inflamatoria? Los corticoides. En la fase de la cirrosis ya no es útil. Y vamos a ver entre los fenómenos autoinmunes que se presentan en el hígado que van a generar cirrosis. En la hepatitis autoinmune se presentan dos tipos de anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos antimúsculo liso o asma, ¿ya? Y la biopsia es útil para determinar esto, si nos encontramos en una fase inflamatoria o si ya nos encontramos en una fase fibrótica de cirrosis. Si nos encontramos en una fase inflamatoria, el tratamiento con corticoides es útil, y si no, ya no. La esteatohepatitis no alcohólica es secundaria a la obesidad. ¿Recuerdan cuál era el mecanismo que generaba la lesión por alcohol en el hígado? Era la disminución del metabolismo de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos no se degradaban hacia qué? Hacia acetato. Y se acumulaban como triglicéridos. Y los triglicéridos eran los que eventualmente generaban el daño a nivel hepático. Y lo mismo sucede en la obesidad. El incremento, en este caso ya no hay una disminución del metabolismo de ácidos grasos, sino que en la obesidad existe un aumento de carga de ácidos grasos hacia el hígado para que metabolice acetato. Pero esta vía se satura, ya se satura, y estos ácidos grasos terminan convirtiéndose en triglicéridos. Y estos triglicéridos son los que generan lesión hepática y eventualmente inflamación y cirrosis. Ahora veremos las causas de cirrosis, pero de origen biliar. ¿Ya? Les decía, ¿no? Las que generan colestasis, en las que todavía el tiempo de protrombina responde a la vitamina K. Y entre estas, si bien tienen características patológicas diferentes, todas van a terminar en una cirrosis que va a tener la misma característica. Ahora se las puede dividir en hepatopatías colestásicas, intrahepáticas y extrahepáticas, dependiendo de dónde se ubique la lesión, ¿no? Tenemos vías biliares intrahepáticas y luego vías biliares extrahepáticas. Entonces las vamos a diferenciar. Son dos principalmente. La cirrosis biliar primaria, ¿ya? Y la colangitis esclerosante primaria, de la que ya habíamos hablado en colitis ulcerosa, ¿recuerdan? Una de las complicaciones de las que se acompañaba la colitis ulcerosa era la colangitis esclerosante primaria. ¿Recuerdan cuál era el anticuerpo que se encontraba en la colitis ulcerosa? PEANCA, ¿no? Y ahí está también, el PEANCA.
porque en la enfermedad de Crohn eran los antisacharomisas, ¿no? Entonces, primero veremos el cuadrito para diferenciarlas y luego las estudiamos. Entonces, aquí tenemos a la cirrosis biliar primaria y a la colangitis esclerosante primaria. La cirrosis biliar primaria es más frecuente en mujeres y tiene unos anticuerpos que se llaman antimitocondriales, ¿ya? La cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones y se la puede reconocer por los anticuerpos PEANCA. Hay que diferenciar, hay que aclarar una cosa, estos anticuerpos no son patogénicos, ya solo son marcadores, o sea que no generan lesión en per se estos anticuerpos. La afectación principal es la vía intrahepática en la cirrosis biliar, ¿ya? Y en la colangitis esclerosante primaria es extrahepática. La clínica va a ser en relación a dónde afectan. Si es intrahepática, ¿qué va a generar? Dificultad en la eliminación de bilirrubinas, que va a generar ictericia. Dificultad en la eliminación de ácidos biliares. Los ácidos biliares generan prurito. Es la principal característica de las colestasis, el prurito. ¿Y por qué se produce el prurito? Por incremento de los ácidos biliares. Y justamente vamos a ver que el tratamiento de este prurito va a ser quelantes de los ácidos biliares, ¿ya? La colestiramina es un quelante de los ácidos biliares que va a disminuir el prurito. Y esto es importante, igual, la astenia es la principal manifestación clínica de las hepatopatías por estasis biliar, por colestasis. Entonces, esta es la triada de la colestasis interhepática. La astenia desmedida en relación a la edad y a la patología que puede estar cursando un paciente, el prurito secundario a los ácidos biliares y la ictericia. A predominio, en realidad, elevación de la bilirrubina a predominio directa, ¿ya? A predominio directo. Y también elevación de enzimas canaliculares, ¿no? Como la gamma glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina. Y si esta colangitis afecta, perdón, esta colestasis afecta la vía extrahepática, lo que va a provocar es colangitis a repetición, ¿ya? El diagnóstico se hace con anticuerpos más colestasis. Y si hubiera dudas, se hace la biopsia, pero principalmente los anticuerpos y si hay colestasis. Si hay anticuerpos antimitocondriales y colestasis en estos pacientes, y además son mujeres, podemos diagnosticar de cirrosis biliar sin necesidad de biopsia. Y si hubiera dudas, se hace biopsia. Porque es intrahepática, ¿no? Es intrahepática. Pero si es extrahepática, entonces, ¿de qué nos va a servir la biopsia hepática? No tendría utilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es la colangiografía. Si queremos hacer tratamiento, podemos hacer la colangiografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, y si no buscamos hacer tratamiento, como desobstrucción o si hubiera ya una colangitis, podemos hacer una resonancia, ¿no? Una colangioreso. Y la imagen es la siguiente, son imágenes en cuentas de Rosario, así, ¿eh? En cuenta, hay estenosis de la vía extrahepática, ¿no? Este sería el conducto hepático común, y aquí están los conductos izquierdo y derecho, luego se le une el cístico y se conforma el coledo. ¿Ya? Las asociaciones. La cirrosis biliar hepática se relaciona a enfermedades autoinmunes y a la que más característicamente se relaciona es al Sjögren, ¿ya? Y la colangitis esclerosante a la colitis, ¿no? Ya hemos dicho la colitis. El tratamiento es el ácido urso desoxicólico en la cirrosis biliar y en la colangitis esclerosante los antibióticos si hubiera colangitis. Las complicaciones van a ser la mala absorción de vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque no se están secretando ácidos biliares, ¿no? ¿Y por qué se producía la osteopenia? Igual ya hemos revisado, ¿no? Porque no se está absorbiendo vitamina D. Y recuerden, la colangitis esclerosante primaria es el principal factor de riesgo para el colangiocarcinoma. Entonces, ahora sí veremos sus características. La cirrosis biliar primaria y los anticuerpos, ¿no? Que hemos visto cuáles son los antimitocondriales. Y están dirigidos contra una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa, que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, ¿no? La mitocondria tiene dos membranas, una externa y una interna, en la membrana interna. Y como habíamos dicho, no son patógenos, ¿no? Eso lo recalca Harrison, igual, no son patógenos, solo son diagnósticos. Ya afecta a las vías medianas y pequeñas intrahepáticas y genera fibrosis, éstasis biliar, proliferación y otra vez cirrosis macro y micronodular. Entre sus manifestaciones clínicas les recalcaba la principal, la fatiga desproporcionada.
el prurito en el 50% de los pacientes, que es intermitente, principalmente en la noche. Y estas pacientes, recuerden, son mujeres, ¿no? Y estas pacientes, como tienen una predisposición a no tener buen metabolismo de los ácidos biliares, y recuerden que en el embarazo hay colestasis per se. Recuerden, una de las hormonas del embarazo es la progesterona, ¿eh? Y la progesterona es relajante del músculo liso. Entonces, relaja el músculo liso, relaja el útero, y es lo que permite el crecimiento del feto, ¿no? El crecimiento del producto. Y la relajación del músculo liso secundaria a la progesterona también provoca relajación de los uréteros, por eso las embarazadas son más proclives a tener infecciones de tracto urinario. Y es una de las situaciones en las que una bacteriuria asintomática se debe tratar, ¿no? En una mujer, por ejemplo, de 15 a 50 años, no se debe tratar una bacteriuria asintomática, pero en las embarazadas se debe de tratar. Justamente por eso, porque tienen más predisposición a hacer infecciones urinarias. Luego, esta progesterona también genera relajamiento del esfínter esofágico inferior, por eso las embarazadas también tienen más presentación de reflujo gastroesofágico. Y también existe relajación de las vías biliares, porque es músculo liso, ¿verdad? Entonces, las embarazadas tienen colestasis. Y además, estas pacientes que todavía no estaban diagnosticadas de cirrosis biliar primaria, además de tener la colestasis del embarazo, ya vienen con una disminución del metabolismo de las sales biliares y pueden debutar en el embarazo con colestasis gestacional. ¿Se dan cuenta? Y se confunde en realidad esta colestasis gestacional con una cirrosis biliar primaria. La hiperpigmentación puede ser secundaria al prurito y al rascado que tienen estos pacientes, y los antelasmas y los santomas secundarias al depósito de colesterol, porque recuerden cómo se elimina el colesterol. El colesterol se elimina del organismo como ácido biliar, ¿no? Entonces, si los ácidos biliares no se están eliminando, el colesterol aumenta. Y el colesterol en elevadas concentraciones va a generar focos ectópicos de depósito de colesterol, los antelasmas y los santomas, ¿no? Y el dolor óseo podría ser secundario a las microfracturas que existen debido a la osteoporosis que tienen estos pacientes, ¿no? Y en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar principalmente? Elevación de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Porque esta fosfatasa alcalina se encuentra dentro de las células de los conductos biliares, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta cirrosis por colestasis afecta principalmente a las vías biliares, ¿no? No afecta a los hepatocitos de inicio. Entonces, la fosfatasa alcalina va a ser la primera en elevarse, y las enzimas hepáticas van a hacer su elevación de inicio leve, y en etapas tardías se va a elevar. Entonces, ¿quiénes se elevan primero? La fosfatasa alcalina, y de manera secundaria las enzimas hepáticas. En la elevación de la bilirrubina también es tardía, y el diagnóstico se hace con biopsia si es que hubieran anticuerpos negativos, ¿no? Eso hemos dicho. Se hace el diagnóstico con la clínica y con los anticuerpos, ¿no? Y con el prurito y con todas las características clínicas. Pero si hubiera duda, por ejemplo, anticuerpos antimitocondriales negativos, se hace la biopsia. Y el tratamiento ya lo hemos mencionado igual, el ácido ursodesoxicólico, que se abrevia de esta manera, UTA, ¿ya? Y este ácido ursodesoxicólico reduce la progresión de la enfermedad, pero no la cura, ¿ya? Porque el fenómeno es un fenómeno inflamatorio de causa idiopática aparentemente autoinmune, ¿ya? Mientras que el ácido ursodesoxicólico lo que hace es promover el metabolismo de las sales biliares. La dosis se la llama dosis de cirrosis biliar, así, de 13 a 15 miligramos kilogramo, y mejora las manifestaciones bioquímicas e histológicas, y es mejor en las etapas iniciales, ya cuando ya existe lesión hepática, o sea, ya existe indicios de cirrosis o de fibrosis, disminuye la efectividad de este fármaco. Pero entre sus reacciones adversas pueden estar la diarrea y un empeoramiento del prurito, ¿ya? Si el ácido ursodesoxicólico no es útil, 50% de los pacientes que son resistentes a este pueden responder al ácido obeticólico, ¿ya? Y el tratamiento, obviamente, definitivo es el trasplante. Y recuerdan, la principal manifestación clínica característica que tiene mayor especificidad y sensibilidad, además, es la fatiga, ¿ya? Y esta fatiga supuestamente es secundaria al incremento de ácidos biliares. Y los ácidos biliares, recuerden, los ácidos biliares son tóxicos,
¿ya? Para todos los tipos de células, ¿ya? Son tóxicos celulares. Y este sería uno de los mecanismos por el que generaría fatiga. Otro sería que si bien los ácidos biliares han incrementado en la circulación sistémica, esto es sistémico, han disminuido en la luz del tubo digestivo, disminución de ácidos biliares en el tubo digestivo. Y si no hay ácidos biliares en el tubo digestivo, no hay disminución de absorción de lípidos, ¿no? Entonces, a largo plazo habría una suerte de desnutrición lipídica, ¿no? Que sería un mecanismo de formación de la fatiga. Y Harrison indica que el único tratamiento para la fatiga son las siestas. El tratamiento para el prurito son los antihistamínicos, la naltrexona, la rifampicina, la colestiramina, las plasmaféresis y no para el prurito, sino para la osteoporosis, los bifosfonatos, ¿no? La rifampicina, la rifampicina, el mecanismo de acción de la rifampicina sería que es inductor, esto no dice Harrison, pero su mecanismo es la inducción del metabolismo hepático. ¿Recuerdan? Cuando se usan fármacos, por ejemplo, es una paciente que tiene tuberculosis y que además está consumiendo anticonceptivos, ¿no? Y la rifampicina es un inductor de las enzimas citocromo P. ¿Y cómo se metabolizan los estrógenos? En este caso, porque son anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos orales. Se metabolizan por el citocromo P450. ¿Ya? Entonces, si el metabolismo del citocromo P está incrementado, ¿qué va a pasar con los anticonceptivos? Van a disminuir en su concentración, ¿se dan cuenta? Entonces, se recomienda a las pacientes que tienen tuberculosis y están usando rifampicina como tratamiento que cambien su método anticonceptivo, porque puede resultar ineficaz, porque se está incrementando la degradación de sus anticonceptivos. Entonces, la rifampicina es un inductor del metabolismo hepático. Entonces, la rifampicina, al ser un inductor del metabolismo hepático, aumentaría el metabolismo de los ácidos biliares y disminuiría su concentración sistémica y disminuiría todas las acciones deleterias que generan en el organismo. Y la colestiramina es un quelante de ácidos biliares, ya que se une a los ácidos biliares y disminuye su concentración libre y los daños que podrían generar estos. La otra era la colangitis esclerosante primaria. Esta genera principalmente lesión extrahepática, ¿recuerdan? Una pericolangitis. Y la biopsia no nos sirve, ¿no? Porque la biopsia de hígado no nos va a mostrar nada, porque son vías extrahepáticas. El diagnóstico se hace principalmente con imágenes, ¿no? Con la resonancia magnética o con la CEPRE. Las manifestaciones clínicas son similares, pero a diferencia del anterior, el prurito no se correlaciona con el pronóstico de la enfermedad. Pero después hay todas las demás. En el laboratorio es lo mismo, la fosfatasa alcalina elevada, porque hemos dicho que la fosfatasa alcalina se encuentra en las células de los ductos, ¿no? La bilirrubina igual es tardía en su elevación y el anticuerpo marcador son los p-ANC, los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo. Y el diagnóstico se hace con la colangiografía de resonancia magnética, ¿ya? Y el tratamiento, han intentado hacer el tratamiento con ácido urso desoxicólico, pero no ha sido útil, incluso en dosis de 20. ¿Recuerdan cuál era la dosis? De 13 a 15, ¿no? En la cirrosis. Han usado dosis de 20 miligramos kilogramo y tampoco ha servido. La dosis, no, perdón, el tratamiento más útil serían las dilataciones si es que existe colangitis o infección de esto. El tratamiento final es el trasplante, como en todas las formas de cirrosis, y la principal complicación es el colangiocarcinoma. Ahora, puede haber una causa que ya no es muy frecuente debido al tratamiento que se le realiza a la falla cardíaca, una cirrosis secundaria a la lesión cardíaca, ¿ya? Recuerden que la vena cava inferior drena en la aurícula derecha, ¿no? Y hemos visto en insuficiencia cardíaca que si la función cardíaca está alterada, incrementan las presiones dentro del corazón de manera retrógrada. Y eventualmente, si el corazón derecho falla, el ventrículo derecho incrementa su presión y esta presión retrograda hacia la aurícula derecha, esta hacia la vena cava y la vena cava drena a las venas suprahepáticas, ¿no? Entonces hay una suerte de éstasis sanguínea a nivel hepático. Entonces, esta sí, ¿recuerdan la formación del lobulillo de la sina? Y en el centro estaba la vena central, y esta vena central eventualmente drenaba en las venas suprahepáticas, que son tres, y las venas suprahepáticas en la vena cava
inferior y la vena cava inferior en la aurícula derecha y bla, bla. Entonces, si incrementan las presiones y las presiones retrogradan, va a incrementar eventualmente la presión en la vena central, ¿no? En la vena centrolobulillar. Y si esto es un proceso crónico, va a producir la éstasis sanguínea a ese nivel y la lesión de los hepatocitos que se encuentran a este nivel primero, ¿no? Y generan histológicamente lo que se denomina un hígado en nuez moscada, en la que hay necrosis centrolobulillar, ¿no? Pero ya no es muy frecuente, indica Harrison, igual este tipo de cirrosis. Y generalmente se produce por falla cardíaca derecha y hay fibrosis pericentral, ¿eh? Las manifestaciones clínicas son las de la falla cardíaca y hepatomegalia, obviamente, ¿no? Porque el hígado se está ingurgitando de sangre. En el laboratorio lo característico es elevación de fosfatasa alcalina. Eso es lo característico, a diferencia de las otras causas de cirrosis por lesión directa, ¿no? En estas había elevación de las enzimas hepáticas. La fosfatasa alcalina era característica de las lesiones colestásicas. En esta, sin embargo, en la cirrosis cardíaca se eleva la fosfatasa alcalina y la AST y la LT, las enzimas hepáticas, son normales. Pero si hubiera una elevación, se eleva la AST, la aspartato aminotransferasa. ¿Ya? Luego hay cuatro causas más que menciona Harrison como otras causas de cirrosis, que esos más los vamos a revisar ahora, y las complicaciones de la cirrosis las vamos a terminar la siguiente. ¿Ya? La hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la fibrosis quística. La hemocromatosis es un trastorno hereditario del metabolismo de hierro. Entonces el hierro se acumula en el hígado, ¿ya? Y el hierro a largo plazo es un tóxico hepático. Esto que genera fibrosis portal, cirrosis, insuficiencia hepática y puede degenerar en un carcinoma hepatocelular. ¿Cómo se lo diagnostica? Por incremento de las reservas de hierro, pues, incremento de la saturación de transferrina y incremento de la ferritina. Y el tratamiento, como ya les había indicado al principio, son las flebotomías. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario, pero ahora del metabolismo del cobre. Ya se lo diagnostica principalmente en adolescentes o en personas jóvenes. Su intervención temprana es beneficiosa y su intervención temprana se hace con quelantes de cobre, ¿ya? Y lo característico es la presentación de anillos de Kaiser-Fleischner, ¿ya? Son unos anillos que se presentan a nivel de la córnea, ya son unos anillos amarillos. Pero dice que son bien difíciles de ver, los oftalmólogos en realidad no se dan cuenta, supuestamente, ¿ya? Y el cobre se deposita a nivel de los ganglios basales, ¿ya? Y genera movimientos anormales. Luego, la otra es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es la misma que genera enfisema. Recuerdan el enfisema panlobular. Pero en este caso, la proteína es la que se queda retenida. Recuerden, en el hígado, la célula hepática es la que produce el alfa-1 antitripsina, ¿no? Pero en este déficit de alfa-1 antitripsina, no puede salir del hepatocito, ¿ya? Y esta enzima, la alfa-1 antitripsina, dentro del hígado genera la lesión, principalmente el genotipo Z. ¿Recuerdan que había genotipo Z, MP? Este es el genotipo, ya el ZZ. 10% nada más se va a manifestar y el tratamiento otra vez es el trasplante de hígado. Y la otra, la última, cirrosis no muy frecuente, según Harrison, es la fibrosis quística, ¿ya? Y la fibrosis quística, recuerden, es una alteración en el CTRF, ¿no? Es un canal de transporte de cloro. Principalmente esta presenta alteraciones a nivel de los epitelios, ¿no? Epitelios mucosos. Por ejemplo, este es el epitelio de un bronquio. Y a este nivel está la CTRF, es un canal de cloro, ¿recuerdan? Es un canal de cloro. Y tiene que expulsar el cloro hacia el exterior. Si expulsa cloro, al cloro, ¿quién le va a seguir? Por cargas, el sodio, ¿no? Y a estos, ¿quién les va a seguir? El agua. Entonces, fluidifican el moco. En la fibrosis quística acabamos de ver que está alterado este canal, entonces no va a haber secreción de cloro. Si no hay secreción de cloro, no hay secreción de sodio. Si no hay secreción de sodio, no hay secreción de agua. Entonces el moco va a ser más viscoso, aumenta la viscosidad del moco. Si aumenta la viscosidad del moco, en las vías respiratorias principalmente, estas se dilatan, ¿no? Y se forman las bronquiectasias. Y eventualmente estas bronquiectasias se van a sobreinfectar y principalmente se sobreinfectan con una bacteria gram negativa que es la pseudomonas, ¿de acuerdo? Y esto sucede, la fibrosis quística, a nivel de todos los epitelios en realidad, a nivel del epitelio pancreático, a nivel del epitelio de los ductos de las vías biliares igual. Entonces, la fibrosis quística
generaría una cirrosis secundaria a colestasis. ¿Ya?